antes de intentar comprender nada de lo que vas a escuchar, antes incluso de darle un significado a estas palabras, permite algo mucho más sencillo. Permite detenerte, no detener el cuerpo, no detener el mundo, detener, aunque sea por un instante, la inercia interna que siempre empuja hacia adelante, esa sensación constante de que hay algo más que hacer, algo más que entender, algo más que alcanzar. Aquí no hay ningún lugar al que llegar, no hay un objetivo oculto, no hay una técnica que debas aplicar. Solo hay este momento y la forma en la que estás presente en él. Mientras escuchas, no intentes concentrarte con esfuerzo. No intentes hacerlo bien. No intentes relajarte. Observa simplemente desde dónde escuchas. Tal vez desde la mente, tal vez desde el cuerpo, tal vez desde un lugar más silencioso, difícil de nombrar. Ese lugar desde el que percibes, ese espacio interno que nota, pero no empuja, es más importante que cualquier idea que aparezca después, porque todo lo que vamos a explorar no ocurre en los conceptos, sino en ese punto silencioso desde el que vives. Estamos acostumbrados a movernos rápido, incluso por dentro, a buscar respuestas inmediatas, a querer conclusiones claras. Pero el campo cuántico, del que hablaremos, no se revela en la prisa, se deja intuir en la presencia. Por eso, esta no es una escucha activa, es una escucha abierta. No necesitas estar de acuerdo, no necesitas recordar nada, no necesitas tomar notas mentales. Si alguna frase resuena, permite que resuene. Si alguna idea incomoda, permite que esté. Y si en algún momento tu mente se va, no intentes traerla de vuelta con fuerza. El simple acto de darte cuenta ya es presencia. Desde aquí, desde este espacio de observación tranquila, empezamos. No para aprender algo nuevo, sino para recordar una forma distinta de estar en la realidad. Vivimos inmersos en un mundo de formas, objetos que podemos tocar, cuerpos que podemos ver, situaciones que parecen sólidas, definidas, estables, y sin embargo, nada de eso se sostiene por sí solo. La ciencia contemporánea ha descubierto algo que, durante siglos, solo se intuía. Lo que parece sólido está, en realidad, sostenido por algo invisible. Campos, espacios, relaciones. El campo cuántico no es una idea mística disfrazada de ciencia, ni tampoco una teoría fría alejada de la experiencia humana. Es una forma de nombrar ese fondo silencioso del que emerge toda manifestación. No es un lugar al que ir, no es algo que se active, no es una herramienta, es el contexto en el que todo ocurre. Así como el océano sostiene a las olas sin ser una ola más, el campo cuántico sostiene la realidad sin convertirse en un objeto dentro de ella. Y aquí aparece una comprensión importante. No estás dentro del campo cuántico, eres una expresión de él. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tu historia, todo surge en ese mismo fondo. Por eso, cuando hablamos del campo cuántico, no hablamos de algo externo que debas usar, sino de algo íntimo que ya estás habitando. Muchas personas se acercan a este concepto esperando encontrar una forma de cambiar la realidad. Pero el campo cuántico no responde a la manipulación, porque no es un mecanismo. Responde a la relación, a la forma en que estás presente, a la manera en que te posicionas internamente frente a la vida, al estado desde el que interpretas lo que te ocurre. El campo no distingue entre lo importante y lo cotidiano, no separa lo espiritual de lo práctico. Responde igual cuando tomas una gran decisión que cuando reaccionas ante un pequeño contratiempo, porque no responde a los eventos,
sino al estado que los atraviesa. Tal vez, por primera vez, no sea necesario entender el campo cuántico como un concepto. Tal vez baste con intuir que hay algo sosteniendo este momento, algo más amplio que tus pensamientos, algo más profundo que tus preocupaciones. Y desde esa intuición silenciosa, seguimos avanzando. Durante mucho tiempo, se creyó que la realidad existía de forma independiente, como algo que simplemente estaba ahí, esperando a ser observado. El mundo por un lado, el observador por otro. Pero a medida que la ciencia comenzó a profundizar, esa separación empezó a resquebrajarse. Se descubrió algo esencial. El acto de observar no es neutral. La conciencia no se limita a mirar. Participa, no porque piense algo concreto, no porque desee un resultado, sino porque estar presente ya modifica la relación con lo observado. Aquí es importante detenerse un momento. Cuando hablamos del observador, no hablamos de la mente analizando, ni del pensamiento intentando controlar. Hablamos de algo más simple y más profundo: la atención, la forma en que atiendes, desde dónde miras, con qué estado interno percibes lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar realidades completamente distintas, no porque los hechos cambien, sino porque el observador cambia. Uno observa desde la atención, otro desde la apertura. Uno observa desde la defensa, otro desde la curiosidad. Y esa diferencia, aunque sutil, transforma por completo la experiencia. La conciencia no crea la realidad como si fuera un interruptor, pero sí determina el tipo de contacto que tienes con ella. Cuando observas desde el miedo, todo parece amenazante. Cuando observas desde la carencia, todo parece insuficiente. Cuando observas desde la presencia, la realidad se vuelve más amplia, más flexible, menos rígida. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado el lugar desde el que lo miras. Este es uno de los puntos más importantes de toda esta reflexión. No experimentas la vida tal como es, sino tal como tu conciencia entra en contacto con ella. Y esa conciencia no se cambia con fuerza, no se obliga, no se empuja, se reconoce. En el momento en que te das cuenta de que estás observando desde la prisa, desde la expectativa, desde la resistencia, ya no estás completamente identificado con ese estado. La observación crea espacio, y en ese espacio, la experiencia empieza a reorganizarse de forma natural. Tal vez ahora puedas notar que no necesitas cambiar nada de inmediato. Basta con empezar a observar desde dónde estás viviendo. Desde ahí, seguimos avanzando. Existe un malentendido muy extendido cuando se habla del campo cuántico, de la conciencia y del cambio interior. Un malentendido que, aunque nace del deseo de mejorar, termina generando más tensión que claridad. Es la idea de que, para transformar la realidad, hay que hacer algo constantemente. Pensar mejor, sentir mejor, vibrar mejor, corregirse una y otra vez, como si la vida fuera un examen permanente y la conciencia tuviera que estar siempre en su mejor versión. Este enfoque convierte la espiritualidad en una forma refinada de control, y el control, aunque se disfrace de disciplina o intención positiva, siempre nace del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a quedarse atrás, miedo a no estar haciendo lo suficiente. Pero el campo cuántico no responde a la exigencia, porque la exigencia es un estado de separación. Separación entre lo que eres y lo que crees que debería ser. Cuando intentas forzarte a cambiar, te colocas en un lugar interno muy concreto, el de la carencia. Ese lugar dice, aunque no lo expreses con palabras, así como soy ahora, no es suficiente. Y esa suposición,
tan silenciosa como poderosa, es ya una forma de interacción con la realidad. El campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que estás asumiendo ser. Por eso, muchas personas sienten que saben mucho, pero viven poco. Han leído, han entendido, han aprendido conceptos profundos, pero siguen relacionándose con la vida desde la tensión, desde la prisa, desde la lucha interna. Aquí aparece una verdad esencial. La transformación no ocurre cuando te corriges, sino cuando dejas de vivir dividido. Cuando pensamiento, emoción y presencia dejan de empujarse entre sí. Cuando te permites sentir sin etiquetar. Cuando te observas sin juzgar. Cuando reconoces tu estado sin intentar eliminarlo de inmediato. Ese gesto, aparentemente pasivo, es profundamente activo, porque crea coherencia, y la coherencia es el lenguaje más claro con el que interactúas con el campo cuántico. Tal vez no se trate de hacer más, tal vez se trate de hacer menos con más conciencia. Desde esa comprensión, nos acercamos ahora a una historia sencilla, humana, reconocible, que ilustra este malentendido de forma muy clara. Hubo un momento en el que alguien empezó a preguntarse por qué, a pesar de todo lo que hacía, su vida no terminaba de sentirse en calma. No era una vida caótica, no era una vida vacía, pero había una sensación persistente de estar siempre un paso por detrás, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir, pero nunca terminara de llegar. Esa persona comenzó a buscar respuestas, no por curiosidad superficial, sino por una necesidad profunda de entender qué estaba fallando. Escuchó charlas, leyó libros, descubrió ideas que hablaban de conciencia, de energía, de campo cuántico. Durante un tiempo, cada nueva comprensión parecía iluminar algo, pero poco a poco, esa búsqueda empezó a volverse pesada. Cada día aparecía una nueva pregunta. ¿Estoy observando bien? ¿Estoy en el estado correcto? ¿Estoy interfiriendo sin darme cuenta? La mente no descansaba. Sin notarlo, la búsqueda de claridad se había transformado en vigilancia constante. Ya no escuchaba para comprender, sino para corregirse. Ya no reflexionaba para abrir espacio, sino para detectar errores. Y la vida, que al principio parecía expandirse, empezó a sentirse más estrecha, más tensa, más exigente, hasta que un día, sin que ocurriera nada extraordinario, esa persona se cansó. No un cansancio físico, sino un cansancio profundo, silencioso. El cansancio de intentar sostener una versión ideal de sí misma. En ese cansancio, por primera vez, no buscó respuestas. No se sentó a analizar. No intentó entender. Simplemente se permitió estar. Y algo cambió, no afuera. Adentro. La vida no se volvió perfecta, pero dejó de sentirse como una prueba. Las decisiones no se volvieron más fáciles, pero dejaron de estar cargadas de ansiedad. La persona no había logrado nada nuevo. Había soltado algo viejo. La necesidad de hacerlo todo bien. La urgencia de llegar a algún lugar. La idea de que siempre faltaba algo. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No una técnica, no un concepto, sino el momento en el que dejó de empujarse y empezó a escucharse. Desde ahí, la relación con la realidad comenzó a cambiar, no porque la persona hubiera aprendido a usar el campo cuántico, sino porque dejó de resistirse a sí misma. Existe una idea muy extendida de que el cambio comienza con una decisión consciente. Hoy voy a pensar diferente. Hoy voy a reaccionar mejor. Hoy voy a estar en otro estado. Pero el estado interno no funciona como un interruptor. No cambia porque lo ordenes. No se modifica porque lo entiendas intelectualmente. El estado interno es el clima emocional y perceptivo desde el que habitas tu vida,
Es la forma habitual en la que te relacionas con lo que ocurre, incluso cuando no estás pensando en nada en particular. Ese estado se forma con el tiempo, con experiencias repetidas, con interpretaciones que nunca se cuestionaron, con emociones que se volvieron familiares. Por eso, muchas personas intentan interactuar con el campo cuántico desde un lugar muy concreto, el deseo de cambiar el resultado. Pero el campo no responde al resultado que deseas, sino al estado desde el que deseas. Si deseas desde la urgencia, el estado es urgencia. Si deseas desde la carencia, el estado es carencia. Si deseas desde la calma, el estado es calma. Y el campo responde a esa coherencia. Aquí aparece una comprensión profunda. No atraes lo que quieres, sino aquello con lo que estás en resonancia. La resonancia no es pensamiento, no es emoción puntual, es identidad sostenida. Es como te sientes contigo cuando nadie te observa. Es lo que esperas de la vida sin decirlo en voz alta. Es la historia silenciosa que repites internamente sobre quién eres y qué puedes recibir. Cambiar el estado interno no es luchar contra él, es hacerlo consciente. Cuando empiezas a notar desde qué estado reaccionas, desde qué estado decides, desde qué estado te relacionas, sin corregirte, sin juzgarte, sin exigirte, algo comienza a aflojarse. La conciencia crea espacio, y el espacio permite reorganización, no porque estés haciendo algo especial, sino porque has dejado de interferir. Este es uno de los grandes secretos del desarrollo personal consciente. La transformación profunda no ocurre cuando empujas el cambio, sino cuando dejas de vivir en contra de tu propio estado. Cuando el estado es visto, escuchado, comprendido, pierde la necesidad de sostenerse. Y desde ahí, la interacción con el campo cuántico se vuelve más clara, más fluida, más natural. A veces se piensa que la interacción con el campo cuántico ocurre solo en momentos especiales, cuando meditas, cuando reflexionas, cuando te detienes a observarte. Pero la verdad es más sencilla y más profunda. Interactúas con el campo todo el tiempo, no solo cuando estás en silencio, sino cuando hablas con alguien y eliges callar. Cuando una situación no sale como esperabas y reaccionas. Cuando tomas una decisión pequeña, aparentemente irrelevante. Cada uno de esos momentos es una expresión directa del estado desde el que vives. La vida cotidiana es el espacio donde el estado interno se muestra con más claridad, no en los grandes discursos, sino en los gestos pequeños. ¿Cómo interpretas una ausencia? ¿Cómo respondes a una crítica? ¿Cómo te posicionas ante la incertidumbre? Desde fuera, los hechos pueden parecer neutros, pero la experiencia nunca lo es, porque la experiencia siempre está mediada por la forma en que tu conciencia entra en contacto con lo que ocurre. Como ya sabes, dos personas pueden vivir la misma situación, una espera, un rechazo, un cambio inesperado, y sin embargo, una lo vive como una amenaza y la otra como una oportunidad. No porque una sea más fuerte ni más espiritual, sino porque el estado desde el que observan es distinto. El campo cuántico no crea los acontecimientos del día a día como si fuera un guión externo. Amplifica los estados sostenidos desde los que interpretas esos acontecimientos. Por eso, cuando alguien vive constantemente en alerta, la vida parece exigirle estar siempre preparado. Cuando alguien vive desde la desconfianza, la realidad se presenta como imprevisible. Cuando alguien vive desde la presencia, la vida empieza a sentirse más abierta, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Aquí aparece una comprensión liberadora. La vida no te está poniendo pruebas, te está mostrando información sobre cómo estás habitando tu experiencia.
no para castigarte, no para evaluarte, para que puedas verte con más claridad. Y cuando empiezas a mirar la vida no como algo que te ocurre, sino como algo que refleja tu estado interno, la relación cambia. No necesitas controlar cada situación. No necesitas anticiparte a todo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia, tan sutil, modifica por completo la forma en que interactúas con el campo cuántico. A esta altura del recorrido, no es necesario comprender nada más. De hecho, intentar comprender ahora podría alejarte de lo más importante, porque lo que realmente transforma no es la acumulación de ideas, sino la forma en que esas ideas resuenan en el silencio. Tal vez notes que algo se ha movido en tu interior, o tal vez no notes nada en absoluto. Ambas cosas están bien. La integración no siempre se manifiesta como emoción. A veces aparece como una sensación de espacio, otras veces como una leve incomodidad, otras como una claridad difícil de explicar. Permite que sea como sea. No intentes retener lo que has escuchado. No intentes aplicarlo a tu vida de inmediato. No intentes llegar a ninguna conclusión. El campo cuántico del que hemos hablado no responde a la prisa, responde a la coherencia que se asienta con el tiempo. Cuando dejas de empujar el entendimiento, la conciencia empieza a reorganizarse sola, como el agua que se aclara cuando dejas de agitarla. En ese proceso no hay nada que corregir, solo hay algo que observar. Observa cómo se siente tu cuerpo ahora, no para relajarlo, solo para notarlo. Observa el ritmo de tus pensamientos, no para detenerlos, solo para reconocerlos. Observa el estado desde el que estás escuchando este momento. Ese estado, aunque cambie, es tu punto real de contacto con la vida. Tal vez empieces a notar que no necesitas controlar tanto, que no necesitas anticiparte a todo, que no necesitas tener respuestas inmediatas. La coherencia no se construye con esfuerzo, se revela cuando dejas de fragmentarte, y en ese dejar de fragmentarte, la relación con la realidad se suaviza, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú ya no estás en guerra con ella. Permanece unos instantes más en este espacio de integración, sin expectativas, sin objetivos, solo presencia. A medida que este espacio llega a su final, no es necesario que hagas nada distinto. No necesitas cambiar tu forma de pensar. No necesitas tomar decisiones ahora. No necesitas transformar tu vida de inmediato, porque la verdadera transformación no ocurre en el momento del impulso, sino en el momento de la asimilación. Todo lo que hemos recorrido no ha sido un camino hacia afuera. No ha sido una búsqueda de respuestas nuevas, sino una invitación a mirar desde un lugar distinto. El campo cuántico, la conciencia, el observador, no son conceptos separados de ti, son formas de nombrar la relación íntima que tienes con la realidad en cada instante. Y esa relación no depende de lo que logres, sino de cómo estás presente. Tal vez ahora puedas percibir que no necesitas empujar tanto, que no necesitas vivir en tensión constante para que algo cambie, que quizá, al dejar de exigirte coherencia, empiezas a sentirla, porque la coherencia no se fabrica, se revela cuando dejas de dividirte, cuando pensamiento, emoción y presencia dejan de competir entre sí. La vida no te está esperando al final de un proceso, está ocurriendo ahora, y el campo cuántico no es algo que se active en un futuro ideal, sino algo que responde al estado desde el que habitas este momento. Por eso, quizá la pregunta más importante no sea ¿qué hacer a partir de ahora?, sino desde dónde vas a vivir lo que ya está ocurriendo. Permite que esta pregunta te acompañe sin necesidad de respuesta inmediata. A veces,
La conciencia no transforma porque empuja, sino porque ilumina. Y cuando algo se ilumina, comienza a ordenarse por sí mismo. Gracias por haberte detenido. Gracias por haber escuchado sin exigirte entenderlo todo. Este espacio no termina aquí. Continúa en la forma en que mires, en la manera en que respondas, en el estado desde el que vivas. Dale like, suscríbete a Momento Espiritual y activa la campanita. Añade en comentarios cómo te has sentido y qué otros temas te gustaría que tratásemos. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas más profundas y necesite su momento, porque recuerda que ahora es el momento. Bienvenido a tu momento espiritual.